La mayoría de nosotros que amamos a los reptiles fuimos inspirados por los verdaderos pioneros de la industria, pero ser un pionero es peligroso. Y estos tres perdieron la vida haciendo lo que aman. Hacer lo que hago es fácil, salvo cuando voy a las selvas del sudeste asiático y juego con cobras. Pero en su mayoría, sentarme en mi sótano, tratando con los animales con los que trato, es realmente poco riesgoso. Puedo hacer esto y ganarme la vida gracias a quienes lo hicieron antes y realizaron el trabajo peligroso. Y hoy vamos a hablar de 3 de ellos y todos tienen un lugar especial en mi corazón. Antes de hablar de Steve o Dingo, hay un nombre que quizá no hayas escuchado. Carl P. Schmidt fue un experto destacado en reptiles y anfibios, especialmente en serpientes. Trabajó en el Museo Americano de Historia Natural y más tarde se convirtió en el curador principal del Museo Field de Historia Natural en Chicago. Carl P. Schmidt fue un gran ejemplo a seguir, incluso desde la década de 1950 o antes. Este hombre realmente no tenía a nadie en quien apoyarse. Seguro podía leer a Darwin y Wallace, pero nadie en YouTube ni en la televisión hablaba sobre reptiles. Este tipo se inspiró en su propia imaginación y luego salió y lo hizo realidad. Gracias a eso, describió especies nuevas, algunas de las que hoy conocemos por sus nombres latinos. Carl P. Schmidt es la razón. En ese tiempo no había guías de campo sobre ciertas especies, especialmente aquellas que eran de África, Asia o incluso Australia, que no eran tan conocidas como lo son hoy en día. Así que cuando recibió una boomslang en 1957, realmente no sabía exactamente qué pensar al respecto. Él sabía que era una serpiente venenosa, pero no cuánto, y aunque lo supiera, ¿qué podía hacer? Porque no hay antídoto para una serpiente que nunca había visto antes. Todo el objetivo de esto era tratar de identificar la serpiente. Las boomslangs son venenosas y tienen colmillos traseros. Si hubiera sido una serpiente venenosa de colmillos frontales, para Schmidt habría sido más obvio que debías buscar atención médica. Si te muerde presagio, él es mordido, así que Schmidt sostuvo y manipuló la serpiente. No se sabe si lo hacía para evitar ser mordido o solo de forma despreocupada, como con una serpiente del maíz. De cualquier modo, fue mordido en las manos y luego decidió que iba a documentar los síntomas, documentar lo que le pasaba, en lugar de buscar intervención médica. El 25 de septiembre de 1957 eran las 4:30 p.m. Lo muerde y dice que es como si agujas hipodérmicas lo inyectaran pero sin dolor. Entonces hace lo que debe hacer. Limpia la herida con agua y jabón. Y luego no la venda. Bueno, deberías vendarla, dependiendo del tipo de estado. Es 1957, no había protocolos. Una hora después dice que no hay hinchazón significativa, pero sí siente un poco de náuseas, pero todavía no había vómito. Minimiza los síntomas como, ¿qué más da? Cerca de las 8:30 p.m., antes notó que su herida sangraba. Aún tiene algo de sangrado y escalofríos, pero cree que no es grave. Media hora después, a las 9 p.m., nota que sus encías empiezan a sangrar y que tiene un poco de sangrado nasal. Ahora, si fuera yo, iría a buscar atención médica de inmediato, pero lo que él escribe en su diario es que estos síntomas no son tan graves. A la mañana siguiente, a las 6:30, comenta que siente algo de rigidez y le cuesta levantarse, pero no es grave. Aún sangran un poco sus encías, pero durmió bien entre las 7 y 9 a.m. Tiene más escalofríos, ahora tiene sangre en la orina y la sangre de sus encías sale mucho más libremente. Más tarde, se siente más débil y mareado, con dolor de cabeza, pero dice que no es gran cosa. Para media tarde tiene sudores fríos. Habla de cómo apenas puede mantenerse de pie. Ahora el dolor de cabeza es intenso y probablemente nota que no está bien y debe buscar atención médica. No lo hace y en vez de eso se prepara unas tostadas. Esto se conoce, creo que científicamente, el término científico para esto es cosas de gángster. Por la noche se desmaya. Su esposa llama a emergencias, pero cuando llegan los paramédicos, el señor Schmidt ya ha muerto. El veneno hemotóxico no es para jugar y Carl P. Schmidt lo aprendió. Es algo digno de elogio para la ciencia, que entregó su propia vida aunque no supiera que eso era lo que estaba haciendo. La cantidad de hemorragia que debió haber experimentado, la cantidad de dolor, debilidad y esa terrible sensación, y decidió que quería estudiar los efectos en lugar de preservar su propia vida. No tengo más que respeto por este tipo, y todos en nuestra comunidad deberían conocer su nombre. Podemos aprender de hombres como él y crearnos mejores hábitos. Hace casi un año, una leyenda en esta comunidad y un hombre al que llamo amigo, un amigo personal, Dingo Dinkelman, falleció el 26 de octubre de 2024
Ha pasado poco más de un año desde que fue mordido y eso fue lo que causó su muerte. Mientras realizaba trabajo rutinario en su instalación en Sudáfrica, fue mordido. Originalmente se pensó que era una cobra, pero eventualmente descubrimos que era una mamba verde oriental. Las mordeduras no son cosa de juego, son muy graves. Y para empeorar las cosas, Dingo tuvo anafilaxia al veneno. Debido al veneno y a la reacción, lo llevaron de urgencia al hospital y lo pusieron en la unidad de cuidados intensivos. Decidieron inducirle un coma para que pudiera descansar, recuperarse y sanar. Cada día, quienes supimos lo ocurrido, revisábamos Instagram. Su esposa ha comentado o publicado algo. ¿Ha salido algún informe de noticias? ¿Alguien ha dado alguna actualización? Pensando que Dingo, quien si lo conocías, era básicamente Superman. Y seguro esto está bien. Él saldrá de esto, entrará al hospital y hará bromas sobre sí mismo. Así era Dingo. Con el paso de las semanas, inquietaba que no llegaran las buenas noticias esperadas. El 26 de octubre del año pasado se anunció que había fallecido. No sobrevivió a su lesión. Ahora, es importante mencionar que Dingo había estado haciendo esto toda su vida. Tenía esposa, tenía hijos. He visto comentarios recientes diciendo que él no debió hacerlo. Esto no era un trabajo de 9 a 5 para él. Este era el sustento de Dingo. Esto era algo que él quería hacer. Esto es algo que desde que era niño, todo lo que quería hacer era seguir adelante y perseguir sus sueños. Y ahora los estaba siguiendo. Y ahora estaba creando el modelo a seguir perfecto. No solo para sus propios hijos, sino para muchos de nosotros en la industria. Demuestra lo increíbles que son estas serpientes. ¿Había formas más seguras de hacerlo? Tal vez. ¿Quién soy yo o ustedes que no son expertos en serpientes venenosas para decirle a un experto cómo hacer las cosas? No tiene sentido. Hay riesgos en cualquier trabajo. Ya seas electricista, policía o trabajes con serpientes venenosas mortales, los accidentes pasan. Desafortunadamente para Dingo, por su anafilaxia, probablemente no sobrevivió. Esteban Irwin demostró que cualquier cosa le puede pasar a cualquiera. Esteban Irwin fue un héroe para casi todos los que tenemos algún interés en los reptiles. Sin duda, tengo tatuada su cara en mi pierna para siempre. Pero Esteban no murió por una de las serpientes venenosas ni por los enormes cocodrilos con los que jugaba. Esteban fue asesinado por una mantarraya. Era el 4 de septiembre de 2006, era mi primer día de 10º grado. Lo recuerdo como si fuera ayer, hace 19 años. Esteban estaba en Bad Reef, Queensland, Australia. Estaba filmando un documental llamado Los océanos más mortales. Supongo que él buscaba tiburones, serpientes marinas y otras cosas que se consideran mortales. Por el clima inclemente, la grabación se pausó. Steve decidió meterse al agua, hacer snorkel, jugar en aguas poco profundas y grabar mantarrayas nadando lejos. Esto tiene sentido. He estado en locaciones, filmando cosas en la selva o en cualquier otro lugar en medio de la naturaleza y de repente empieza a llover. O no puedes grabar la escena correcta, no es la hora adecuada del día, así que solo grabas un montón de tomas adicionales, otro segmento o haces cualquier otra cosa. Así que no solo te quedas ahí sin hacer nada. Steve Irwin, aunque no lo conocí, personas cercanas que hablaron de él dijeron lo mismo. Él no es de los que se quedan sentados. Quiere trabajar con animales siempre que pueda, incluso fuera de cámara. Mientras bucea con snorkel, ve una mantarraya. Está en agua hasta el pecho y decide tomar una foto de la mantarraya. Steve se acercó a la mantarraya que al notarlo se puso a la defensiva. El animal apuñaló varias veces a Steve con su aguijón, alcanzando la cavidad torácica desde el abdomen. Y al principio Steve pensó que tenía un pulmón perforado, sabía que algo estaba totalmente mal, fue al bote de inmediato y cuando vieron la hemorragia se dieron cuenta de que probablemente no era un pulmón perforado, probablemente era algo mucho más grave. Después de que lo sacaron del bote, todos se dieron cuenta de que era algo bastante impactante y grave. Steve dijo con una voz muy tranquila, «Me estoy muriendo». Fue transportado a una masa de tierra cercana. Y para cuando lo llevaron ahí, según informó la tripulación, ya estaba muerto. Al menos antes de que pudiera llegar cualquier intervención médica para salvarlo, él ya se había ido. A los 44 años, el hombre más grande en conservación y animales en general había fallecido. No falleció por algo que viéramos venir, no fue mordido y luego tuvo tiempo de recibir ayuda médica. Recibió un golpe en el pecho con una púa de mantarraya y en muy poco tiempo se fue. Me inspiré a hacer este video porque unos días antes de grabarlo, Jane Goodall falleció. Jane Goodall pudo vivir toda su vida e hizo mucho trabajo peligroso. Tratar con chimpancés no es ninguna broma, además de los demás lugares donde estuvo y los animales que trató. Ella llegó a la vejez y murió por causas naturales, pero estos 3 héroes no lo lograron.
Hay un dicho, muere como héroe o vive para verte como villano. No creo que ninguno de estos hombres se hubiera convertido en villanos sin importar cuánto tiempo hubieran vivido.